Dios les bendiga mucho. Les saluda su hermano Michael Jonathan Sosa Cardona en el amor sublime de Jesucristo. El video a presentarse es basado en el explorador de juveniles de la casa editora Vida Nueva. Se estará cubriendo el capítulo 5 de Daniel. Le pido que le des pausa al video si no ha leído el capítulo 5, al igual que si lo ha leído, le pido que también le dé pausa y pueda repasar el contenido del capítulo. Si no ha leído el capítulo, le pido que lo haga. Y una vez haya leído el capítulo o haya repasado el capítulo, puede entonces continuar con este video. Esto para que pueda disfrutar el contenido del mismo. La clase de hoy es la lección 11B, titulado Sin lugar a transigencias, y el capítulo se titula Humillarse delante de Dios. Los objetivos para la lección son los siguientes. ¿Cuál es el propósito? Dios nos llama a rechazar el orgullo y humillarnos delante de Él. ¿Por qué importa? El orgullo nos impide dar a Dios el primer lugar que le corresponde en nuestra vida y finalmente nos conducirá al juicio. ¿Cómo lo practico? Rechazando las tentaciones del orgullo y el egoísmo y sometiendo sometiendo su vida a la autoridad de Dios. Todos debemos someter nuestra vida a la autoridad de Dios. Las lecturas bíblicas a considerar son las siguientes: Daniel capítulo 5 completo y Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera el versículo clave que está en Daniel capítulo 5 versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Como repaso, me gustaría hacer las siguientes preguntas, que le voy a pedir que le pueda dar pausa para contestar cada una de ellas. Importante su conocimiento de lo previo al capítulo que vamos a estar cubriendo para poder así entender el contexto completo del libro de Daniel. ¿Quiénes fueron lanzados al horno de fuego? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Por qué razón fueron lanzados? ¿Quién dio la orden? ¿Cuántos aparecieron en el horno de fuego? ¿Lograron salir? ¿Cómo era el olor? ¿Qué hizo el rey al final de esta historia? Voy a darle pausa al video y contestar esas preguntas. Si ya logró contestarlas, seguimos. Manera de introducción. ¿Por qué cree que la gente inventa mentiras acerca de ellos mismos? Voy a darle pausa y reflexionar antes de seguir con el video sobre la contestación. En el estudio de hoy podrás aprender a reconocer el orgullo en tu vida, pedir a Dios que revele áreas de orgullo en tu vida y comprometerte a humillarte delante de Dios, dándole el lugar correcto en tu vida. Hablemos del orgullo que es manifiesto. Veamos unas definiciones de orgullo. Aquí hay dos del término y comparemos uno con el otro. La primera es sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. La segunda es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Hagamos la diferencia entre las dos definiciones y reflexionemos. Seguimos. ¿Creen
que el orgullo es una cualidad buena o mala que cultivar. Es bueno sentir orgullo por sus logros, esfuerzos, triunfos, pero la Biblia advierte específicamente acerca de convertirse en una persona orgullosa. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo bueno y el orgullo malo? Digamos, bueno y orgullo malo. El orgullo puede desafiar a una persona a cuidar de sí mismo y de sus cosas y hacer bien una tarea. Pero el orgullo también puede presentarse de manera negativa al sobrevalorarse a sí mismo y sus posesiones, provocando un ego exagerado. Ejemplo, no es lo mismo que te sientas bien por tener buenas calificaciones en la escuela que sentirte superior a los demás y buscar obtener buenas calificaciones por sentirte grande y superior a los demás. El factor determinante entre el orgullo bueno y el orgullo malo es a menudo la motivación detrás de la misma. Si la intención es pura, ejemplo, sin la intención de dañar a los demás, entonces el sentimiento es positivo. Un ejemplo de esto es: estoy orgulloso de mi amigo que obtuvo una buena nota en el examen, por poner un ejemplo. Por otro lado, si la intención es impura, sentirse mejor que otra persona para menospreciar, por poner un ejemplo, entonces el sentimiento es negativo. Meditemos. En Daniel 5, 1 al 4, si lo leemos, podemos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Dirían ustedes que Belsasar tuvo un orgullo bueno u orgullo malo? ¿Cuál piensan que era la motivación de Belsasar al hacer que se trajeran los vasos del templo? Bueno, los vasos fueron utilizados en el templo de Salomón, o sea, en el templo de Dios, por los sacerdotes israelitas que ofrecían sacrificios a Dios. Fueron llevados del templo cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén. Belsasar, al beber de los vasos sagrados, deshonró a Dios y mostró falta de respeto a su palabra. En esencia, estaba diciendo a sus invitados: soy mejor que los israelitas y su Dios. Y eso al Señor no le gustó. El orgullo será expuesto. Por lo general, ¿qué le sucede a una persona orgullosa? Mediten las consecuencias de una persona orgullosa para mal. ¿Son genuinas las relaciones de las personas con él o ella? ¿Se llevan bien de la persona? ¿Murmuran espaldas de la persona? Reflexionemos en Daniel 5, 5 al 8. ¿Cómo se sintió Belsasar cuando el mensaje fue escrito en la pared? Medita y conteste, y puede darle pausa al video en lo que reflexiona en las preguntas y las contesta. De algo podemos estar seguros cuando el orgullo fue expuesto. Belsasar se asustó, se puso pálido, sus rodillas entrechocaban y sus piernas se debilitaron. Dígame usted, después de lo que él hizo. El orgullo de Belsasar se convirtió en temor. Ya no estaba en la posición de presumir a sus amigos. Ahora estaba visiblemente asustado de frente a sus invitados. A menudo los que plantean su identidad en su orgullo son humillados cuando ese orgullo es expuesto al descubierto. Va a llegar el momento cuando tendrán que mostrar lo que verdaderamente son y no tendrán nada que presumir. ¿Cómo creen que Belsasar se sentía cuando sus amigos lo vieron visiblemente alterado? Piensa en una situación similar y medita y contesta. Dios humilló a Belsasar abiertamente frente a sus invitados, al igual que Belsasar lo había hecho abiertamente al faltarle el respeto a Dios. Si leemos Daniel 5, 10 al 21, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la oferta de Belsasar en cuestión de su recompensa?
Aclaro que se refiere a tercero, cuando utiliza el término tercero, es debido a que Belsasar era el segundo al mando. Primero al mando era su padre. Meditemos, le puede dar pausa al video para contestar. Si ya contestó, seguimos. El contraste entre el orgullo de Belsasar, o sea, querer hacer alarde de las copas que él no había participado, y la humanidad de Daniel, negarse a ser reconocido o recompensado por su servicio de interpretar la escritura, es notable. Podemos meditar y reflexionar entre la persona de Belsasar y la persona de Daniel. Dios es el que juzga el orgullo. Si leemos Daniel 5, 22 al 24, podemos llegar a la conclusión de que Belsasar sin duda había oído lo que había sucedido con Nabucodonosor, o quizás lo vio él mismo. Aún así se negaba a aprender del orgullo de Nabucodonosor y por tanto estaba destinado a repetir los errores de éste y sufrir las mismas consecuencias. ¿Por qué creen que es difícil para la gente aprender de los errores ajenos? Muchas veces nos convencemos de que eso no nos pasará a nosotros. Pensamos que nuestra situación es diferente y tal vez lo sea, pero los patrones se repiten. Cuando meditamos en el capítulo 5, versículos 25 al 31 del libro de Daniel, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre Belsasar? Belsasar fue removido de su posición de poder al morir esa misma noche, y su reino fue dividido. Belsasar no pudo estar a la altura de las normas de Dios. No importaba que impresionara a sus compañeros con todo lo que había ostentado para ellos. No pasó la prueba definitiva, ser aprobado por Dios. Fue severamente juzgado por su orgullo y su descarado desprecio por Dios. Si leemos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. ¿Qué hará Dios por aquellos que se humillan a sí mismos? Medite y reflexione según la lectura bíblica. ¿Cómo se humillan ustedes mismos delante de Dios? Todo se trata de actitud. Humillarse delante de Dios es mostrar nuestra dependencia de Él, obedecer sus mandamientos y siempre recordar que Dios es todo en nuestra vida. Sin Él, nada somos. De manera de conclusión, Dios nos llama a rechazar el orgullo y humillarnos delante de Él. El orgullo nos impide dar a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida y finalmente nos conducirá a su juicio. Debemos rechazar las tentaciones del orgullo y el egoísmo, sometiendo nuestra vida a la autoridad de Dios. Toma conciencia de las áreas de orgullo en tu vida. La tentación al orgullo y el egoísmo son fuertes, pero podemos rechazar esa tentación cuando nos humillamos delante de Dios y nos sometemos a su autoridad en nuestra vida. Con esto concluimos este estudio. Espero que sea de edificación, consolación y exhortación a tu vida. Ha sido con mucho cariño y mucho aprecio de parte de mí, Michael Jonathan Sosa Cardona. Dios los bendiga, Dios los cuide, manténgase en su casa.